Bienvenidos a 24 horas. Ah, no, perdón. Ese es otro programa y de otro lado y del antiguo Televisa. Y cada vez vamos modernizando. La modernidad nos va llevando a la evolución. Antiguamente solamente había ciertos canales de comunicación. Estamos hablando que en la antigüedad tal vez se comunicaban con humo. Luego empezaron el telégrafo, luego algo sorprendente, la radio, y luego empezó la televisión, blanco y negro, y luego un gran mexicano pone y mete la edición a color. Desafortunadamente no apoyaba en México y tenía que apoyar en Estados Unidos para crear todo lo que es la televisión de color. Y ya que teníamos la televisión, la gran pantalla, la gran niñera de muchos de la generación Boomers y X, de repente se les ocurre tener el internet y tener Messenger, y después del internet, que creíamos que todo esto ya era la revolución, llegan las redes sociales, y de las redes sociales empiezan a generarse muchos medios de comunicación como el que estamos ahorita transmitiendo, gracias a redes sociales que están permitiendo que la gente opine, que la gente se comunique y que no sea exclusiva la comunicación de un solo medio, de un solo canal, y que solamente los parientes, los primos, los sobrinos o los allegados sean los que salgan a opinar o a decir o a mejorar la situación de comunicación. ¿Por qué hablo un poco de todo esto y este contexto? Porque vamos a ir viendo paso a paso, para tratar de no hacerlo tan largo, las diferentes generaciones y los diferentes estilos de ese tipo de generaciones que hoy convivimos. Hoy convivimos con 5 generaciones. Tenemos de la generación silenciosa, que son gente de 74 años para arriba, que tienen bastante poder económico y que muchos ya no les hacen caso. Los bancos están olvidando que mucho de su dinero es de esta generación y les están tratando de meter modernidad, cosa que ellos, por lo que les voy a explicar en los próximos segmentos, no quieren. De ahí los boomers, que son el baby boom, donde hubo gran natalidad, donde hubo el consumismo, empezó, donde se generó toda una estrategia en cuestión de medios de comunicación que empezaron a darse, a inventarse y a empezar esta revolución que ha venido de modernidad duro. Con los boomers empezó fuerte, pero también los boomers tienen una manera de comunicarse muy diferente porque vivieron una etapa. Y si yo te dijera que el día de mañana dejaras de comer carne porque es mala, ¿dejarías de comer carne? Por supuesto que no. Y si te dijera que dejaras de ser vegetariano porque necesitas carne en tu organismo, si tus ideas están fuertes, claro que no. A eso voy. Queremos comunicar o queremos que las generaciones se adapten cuando nosotros tenemos como proveedores adaptarnos a nuestros clientes. Si nosotros les vendemos, nosotros tenemos que ver cómo y a quién le estamos vendiendo. Muchas veces le están tratando de vender a la silenciosa, a los boomers, como si fueran millennials, y no son millennials. Entonces también vamos a hablar de esos boomers, cuál es la manera de venderles. De ahí seguimos la generación X, a donde tengo el orgullo de pertenecer. Gente que ya nació en una situación donde en nuestra época se creó Google, se creó Amazon, se crearon, ahora están muy desarrollados. Pero en ese tiempo se empezaron las grandes mentes a generar grandes inventos. Y el X es un poco más independiente. El X ya no vivía para trabajar, sino trabajaba para vivir. Ya traía otro estilo. Empezó el comercial donde se había una persona con un traje, un saco, smoking y mezclilla, y empezó a haber un rompimiento de reglas. Y empezaron muchas cosas bien interesantes, pero también el X es un híbrido entre ciertas costumbres dentro de los X que están más cercanos a los boomers, con ciertas costumbres del otro lado con los X que están más cercanos a los millennials. También hablaremos de ellos. Y de ahí vienen los millennials o generación Y. La Y o millennials, que los dos se parten del mismo estilo de personas, también tienen un mix por ahí, aunque ya son más digitales, aunque ya son más de mensaje, aunque ya son más de WhatsApp, aunque ya son más otro estilo. También tienen limitantes porque ellos tienen que venderle a X, a Y y a boomers, que son los que toman decisiones y no saben cómo venderles. Y aquellos quieren venderles nada más a estos y estos no tienen el dinero suficiente para comprar todos los artículos que quieren vender a fuerza toda empresa en social media. Social media sí es un instrumento importante entre corporativos, pero en masivos tiene ciertos factores que pueden ser muy limitantes en lograr generar más dinero. Entonces también hablaremos de todo lo que son estos grandes innovadores y renovadores que es la generación millennial, que no es que mucha gente se ha quejado de esa generación, pero ¿qué generación no se ha quejado de la otra? Solamente son diferentes porque tienen algo que yo creo que es algo padrísimo, quieren conocer el mundo. Nada más que yo creo que deberíamos vivir 200 años porque no nos da tiempo.
Y otra, de ahí nos vamos a los Zetas, que son una generación que hoy traen alrededor de 18 años de edad. Ellos ya tienen mucha información, traen mucha cultura de defender el planeta, traen mucha cultura de no a los plásticos, traen cultura de ayudar al mundo. Y es una generación que sí te tienes que comunicar muy digitalmente, pero hoy no te sirven tanto porque ellos, aunque son influencers, o sea, influyen en que los papás les den dinero para conseguir cosas, no son los que toman totalmente las decisiones. Entonces tenemos que comprender cómo vienen, qué vienen y qué les vamos a vender el día de mañana y cómo se lo vamos a vender. Y por último, la generación que todavía no la sacan mucho, que es la Touch o T o Alpha, que les dicen, han denotado esos dos nombres, que es una generación que trae 9 años de edad o menos, que está súper bombardeada en cuestiones digitales y que también son, en parte, influyen en las decisiones de compra de los papás, pero todavía no pueden tener tanta fuerza en eso. Y también es una que si les llegamos, pues bueno, a las jugueterías son a las que más que nada les va a importar llegarles a esta generación. Entonces cada una de las generaciones tiene su manera de ser, su manera de comportarse y la manera de comunicación que ha aprendido. Desde un niño que a los 10 años jugaba todavía con muñecos, hasta ahorita un niño que a sus 10 años está inventando aplicaciones y softwares y juegos electrónicos. Es impresionante. Es impresionante la diferencia de comunicación, es impresionante la diferencia que tenemos cada uno de comunicarnos, pero hoy en día hay, ya no 5, hay 6 generaciones conviviendo de diferentes estilos y que tenemos que comprender cómo llegar a venderla a cada una. Y de eso iremos cápsula por cápsula, porque cada generación sí se lleva un pedazo de cápsula y para no hacerlo muy largo, vamos a ir a perfiles muy puntuales. No les voy a dar algo muy largo, va a ser solamente una embarrada de cada generación y así voy a decir cuando hable. Les voy a dar la embarrada y ya si quieren la consultoría, ya platicaremos personalmente. Pero bueno, muchísimas gracias. Estamos, como siempre, en Actívate TV Online, haciendo los mejores programas para que tú aprendas, te diviertas o simplemente te entretengas. Hasta luego.